A medida que vamos creciendo, vamos experimentando diferentes formas de entretenimiento. Donde lo encontrábamos de una forma más seguida era a través del televisor, donde pasábamos horas ya sea con alguna película o programa de televisión. Los programas animados son de las partes más importantes a la hora de recordar nuestro consumo de entretenimiento en nuestra vida, ya que estoy seguro que absolutamente todos hemos visto al menos una vez alguna película o serie de animación que nos haya conmovido y que quedan marcadas por siempre en nuestra vida. También experimentamos una diferente forma de entretenimiento con los videojuegos, que igualmente a través de la pantalla nos refleja un mundo creado por alguien con el objetivo de divertirnos y pasar un buen rato, con la diferencia que nosotros tenemos control total de la experiencia y podremos vivir la aventura de la forma que nosotros queramos. Ambas son formas de entretenimiento increíbles que a todos nos encanta y admiramos, ya sea con nostalgia o hasta el día de hoy seguimos maravillándonos con nuevas series animadas o videojuegos. Pero ¿qué pasa cuando juntamos ambas cosas? Cuando la animación televisiva y los videojuegos deciden formar parte de un mismo mundo para crear una experiencia de entretenimiento diferente al usual, tomando conceptos de ambos y poniéndolos en los conceptos del otro. Suena como algo hermoso y que traería una forma de entretenimiento simplemente sublime y como ninguna otra. Y ese es el caso en ciertas ocasiones, aunque en otras, la ejecución no termina de ser del todo buena que digamos. Y hoy haremos un repaso de la historia de esta combinación de entretenimiento y cómo ha ido evolucionando poco a poco, destacando algunos de sus mejores momentos y a la vez fracasos estrepitosos. Las series animadas de videojuegos no eran una idea descabellada ni mucho menos. Los videojuegos, a final de cuentas, usan animación para poder crearse, y querer llevar por completo la historia de algún videojuego a una serie animada era algo que pasaría tarde o temprano. Las primeras series animadas de videojuegos empezaron a salir en la década de los 80s, la mayoría basadas de videojuegos arcade muy populares de esa década. Una de estas siendo la serie animada de Pac-Man, estrenada en el año 1982. Pac-Man tiene que ser el videojuego arcade más icónico. Todos lo han jugado al menos una vez, y es el juego con el que se relaciona a las arcades por lo popular que fue en esa época. Fue creada por la mítica productora de dibujos animados Hanna-Barbera, quienes crearon cosas como los Picapiedras, Scooby-Doo y muchas más. Trata sobre Pac-Man y su familia combatiendo en la mayoría de episodios contra los fantasmas que aparecían en el juego, para evitar que estos se hagan del control de Paclandia, la ciudad donde conviven todos los personajes. La serie era una bastante simple y usaba conceptos ya usados en otras series de Hanna-Barbera, pero honestamente no es como que podían sacarle mucha historia a un juego como Pac-Man. Aún así, la serie cumplió con su objetivo y fue un éxito de audiencia. Tuvo más de 40 episodios, que ya es bastante a comparación de las demás series animadas de videojuegos que saldrían después. Hasta especial de Navidad y Halloween tuvo. Así como Pac-Man, aunque menos reconocido, Dragon Slayer fue también un boom en las máquinas de arcade, ya que era un juego que animaba las escenas de su juego y era prácticamente una caricatura a la cual tú decidías que accionaría el personaje para avanzar en el juego. Un concepto simple que causó furor en el público por lo llamativo que era y las muchas posibilidades que tenía el juego para llevar la aventura. Y por su éxito se decidió hacer una serie animada para aprovechar el éxito que había tenido el juego. Y viendo que este ya era una caricatura casi, no fue difícil llevar la historia del caballero en busca de rescatar a la princesa a la televisión. Y la serie hasta incluso tenía el concepto de preguntarle al espectador qué haría en cada situación del episodio, con la diferencia que, obviamente, la acción del personaje no cambiaría al gusto del espectador. La serie solo trataba de ver cómo el caballero vivía su vida en el reino protegiendo a la princesa del dragón y pasando el rato con sus amigos. No terminó de explotar la serie porque el juego poco a poco se fue olvidando y solamente logró tener 3 episodios, que, como el juego original también tiene escenas animadas, es normal que la gente se pudiera confundir con la serie. Y el juego haría que la serie animada fuera olvidada poco a poco, y ya no sea recordada ni por los fans de la saga, ni por los niños de esa época. Más allá de esas dos series en los 80s, no hubo mucha actividad sobre las series animadas de videojuegos, pero fue la etapa donde surgieron y plantearon la idea de llevar los juegos a la pantalla chica, y que posteriormente muchas más sagas de videojuegos intentarían probar suerte también con sus franquicias. Y así fue como en los 90s fue la explosión total de las series animadas de videojuegos. Nuevas franquicias como Street Fighter entraron al mundo de las series animadas de videojuegos,
que después de la abominación de películas que tuvo, aún se intentó lanzar una serie animada para seguir explotando el nombre de la franquicia, que era muy popular en esa época. La serie tuvo apenas 26 episodios, un promedio decente diría yo, donde hasta incluso salieron personajes de otras franquicias como Final Fight. Y como eran videojuegos de peleas, también no fue tan mala idea para un crossover bastante raro, pero a la vez increíble para los videojuegos de ese género. Aunque no se podrá decir lo mismo de su trama, bastante simple, y personajes tan acartonados. Y al intentar hacer una continuación directa de las películas, viniendo de algo malo, era muy difícil que pudieran arreglar lo mal que lo hicieron las producciones cinematográficas. Además de que también cuenta con una versión anime y varias películas animadas que narran la historia de los videojuegos. Un caso prácticamente igual que el de Street Fighter fue el de Mortal Kombat, que igual tuvo unas adaptaciones cinematográficas mediocres, con efectos que hasta iMovie los haría mejor. Su serie animada fue más de lo mismo, aunque al menos puedo destacar que tenía una historia lineal y que se trataba de tomar en serio, ya que bueno, no creo que puedas hacer ver infantiles a cabrones que se sacan las tripas en sus juegos y los pongas a cantar a medio episodio. Y las peleas eran bastante simples y la animación estaba muy poco detallada, aunque honestamente está entretenida para pasar el rato y tal vez pueda ser interesante para algún fan de la saga. Pasando a otro tipo de videojuegos, Mega Man también se volvió un juego muy popular en la NES y sus juegos en la Super Nintendo dejó maravillados a todos los jugadores. Y Capcom, como lo haría después con Street Fighter, dejó su franquicia a dar el paso de tener su propia serie animada. Creo que algunos conocerán ya la serie de Mega Man, ya que es un meme frecuente de la comunidad por lo raro que se veían los diseños de personajes y sus muchos errores de animación. La serie no se diferencia mucho a la historia de los videojuegos, donde Mega Man intenta vencer al Dr. Willy, el cabrón con el mejor soundtrack de Final Boss que ha tenido un jefe jamás. Y de eso va la serie. Intentó ser divertida y explorar el mundo del juego, que vaya que tenían para usar, pero terminó siendo una serie por lo general aburrida y no es bien vista por los fans de la saga ni por la crítica en general, aunque debo admitir que la intro está bastante buena. Pero aún así, por lo bien que pinta la serie, no quiso usar todo el potencial que tenía y a pesar de que tuvo éxito, la verdad lo consiguió siendo una serie bastante simple y poco llamativa. Obviamente la gigante Nintendo, viendo que traía muchas ganas de andar compartiendo sus licencias con otras compañías, era cuestión de tiempo para que también intentaran llevar algunas de sus sagas más populares a la televisión. Y así fue como tuvimos la serie de Mario Bros. Y la serie de The Legend of Zelda. Las sagas más importantes de Nintendo llegaban a la pantalla chica. Y a pesar de que ambas no fueron, como decirlo, lo mejor del mundo, son de las que más dejaron huella para los fans que las siguen recordando hasta hoy en día. Tal vez no con cariño, pero sí como una etapa muy curiosa de la saga. Mario, siendo el niño consentido de Nintendo, fue el que más proyección tuvo en televisión y también en el cine de una forma espantosa. Pero la serie de Mario Bros. Tenía varios elementos para ser una serie entretenida y que todos los niños la amaran. Y así fue, ya que tuvo varias temporadas donde por lo general veíamos a Mario, Luigi, Peach y Toad en algún problema a causa de Bowser, o Koopa en esta versión. Y era una serie muy entretenida que más de uno la de recordar de su infancia en los 90s, y lo bonito que era tener una serie de Mario Bros. Aunque no podemos decir lo mismo del otro héroe. Link y su serie de The Legend of Zelda, a diferencia de la de Mario, no gozó ni de lejos de la misma popularidad y atención del público. La serie era directamente pésima, con personajes molestos y nada empatizantes, ya que quisieron infantilizar a The Legend of Zelda, cuando pudo ser directamente una serie de acción y que se tomara más en serio, como los juegos que de infantiles no tienen nada si nos vamos a lo narrativo. Tenía una animación decente, aunque a veces tenía uno que otro detalle, y la serie solo duró 13 episodios, una vida muy corta para una serie que podía dar mucho, pero desafortunadamente los productores no se dieron cuenta del potencial que había de tener una saga como Zelda y tener la chance de hacerle una serie animada. La mayoría de los fans no la recuerdan con cariño, y si por algo será recordada, es por la célebre frase de Link. Hey, excuse me, princess. Durante esta década salieron bastantes series animadas de videojuegos, pero la mayoría no logró consolidarse y no cumplía con el estándar de calidad muy alto, siendo la mayoría de series bastante mediocres. Pero aquí es cuando llegamos a las series que definitivamente marcaron esta época como las series animadas de videojuegos más recordadas y que hasta el día de hoy se siguen disfrutando y apreciando con nostalgia.
Bueno, esta serie no necesita mucha presentación. Pokémon es de las sagas más populares de videojuegos, de las que más le producen dinero a Nintendo y ser de los pesos pesados de la compañía. Y aunque muchas personas conocen la saga por sus juegos, una buena parte también la conocen por el anime. Una serie que fue un boom en su día, un rotundo éxito para Nintendo, que al final de cuentas, como cada serie animada de videojuegos, es un comercial para poder animar al público a comprar los juegos, y Pokémon cumplió con su objetivo. Muñecos, tazos, toda la Pokémon. Lo entretenida de la serie y su concepto de ir capturando Pokémon y ganar las medallas del gimnasio y llegar a la Liga Pokémon conectó rápidamente con la audiencia, también con la ayuda de sus carismáticos personajes, y que a la vez respetaba mucho lo que pasaba en los juegos y eventos importantes de los mismos. A través de los años y con cada nueva generación, Pokémon refrescaba aires con una nueva generación, nuevos Pokémon y nuevas aventuras para seguir infectando a todos de la fiebre Pokémon, que a pesar de que el anime haya decaído con los años y un resurgimiento grandioso con XY, la serie ha podido mantenerse y es una serie mítica para la televisión animada, y que aún le queda bastante por dar y seguir introduciendo a personas a entrar al maravilloso mundo de Pokémon. A la velocidad de la luz, la popularidad de Sonic fue aumentando poco a poco para llegar a ser junto a Sega el rival directo de Mario y Nintendo. Todos conocemos la épica guerra de los videojuegos de los 90, de cómo Sega y Nintendo intentaban superarse y ganar la guerra de consolas. Ambos usaron muchas estrategias e ideas para poder vencer a su rival, y ambos decidieron no solo pelearse en el mundo de los videojuegos, y pasaron su pelea a la televisión, donde más allá de los comerciales tan únicos que había de sus consolas tirándose mierda al otro, esas sí eran putazos de verdad, no como las mamadas de ahora. También fueron rivales en las series animadas de videojuegos. Como ya vimos, Nintendo incursionó con sus dos sagas principales y Sega apostó completamente por su erizo azul para darle batalla a Nintendo, también sacando dos series diferentes del personaje. La primera siendo las aventuras de Sonic el Erizo, donde con un estilo muy a los Looney Tunes, Sonic y Tails tenían aventuras en sus caricaturesco mundo enfrentando al Dr. Eggman. Esta serie es una bastante peculiar, ya que se notaba que la serie iba dirigida para los niños, pero ya comparado a lo que vendría después con las series de Sonic, esta se ve como la más rara de todas, por su estilo y ser muy diferente a las demás. Los episodios eran bastante divertidos y entretenidos, además que iban varias veces a diferentes épocas de la historia, como al viejo oeste y a la era de los dinosaurios, y solo buscaba entretener y divertir a su público, y la serie fue un éxito con altos niveles de audiencia. Lo curioso es que la serie duró menos de medio año y aún así tuvo más de 65 episodios, que fue un inicio extraño pero efectivo para Sonic en las series animadas en televisión. Prácticamente a la par de las aventuras de Sonic el Erizo, salió Sonic el Héroe, una serie totalmente opuesta a la otra. Esta era una serie con una trama más seria, que se enfocaba más en el desarrollo de su historia, de los personajes y su batalla contra el Dr. Eggman, que intentaba robotizar a todos los animales. Esta serie es todo un clásico y para muchos es la mejor serie animada de Sonic que ha habido, con una historia interesante que se fue desarrollando poco a poco. Tenía batallas espectaculares y tenía dinámicas que se veían bastante bien con la animación. Tenía para mí la mejor versión de Sonic y al Dr. Eggman más despiadado. Los personajes no son tan recordados no porque hayan sido malos, sino porque fueron personajes exclusivos de la serie que también son más conocidos en los cómics de Sonic. Lo malo es que la serie terminó abruptamente en su episodio 26 y no pudo tener el final que se merecía. La serie quedaba para mucho más. Es una serie que cualquier fan de Sonic sabe apreciar y recomendar hasta como serie independiente, y que hasta que no haya otra serie de Sonic tan fuerte como esta, no creo que se vaya a poder olvidar. Así como les digo, Sonic tuvo un gran impacto en la época de los 90, y viendo el buen paso que habían tenido sus dos series, decidieron apostar por una tercera a finales de la década, con Sonic y sus dos hermanos que, con la ayuda de sus instrumentos musicales mágicos, que sí, sé lo ridículo y raro que suena eso, tratarían de detener los planes del Dr. Eggman y estaban en la búsqueda de su madre. Al igual que Sonic el Héroe, tenía una trama interesante, que se fue desarrollando poco a poco, y tenía un mundo muy diferente de Sonic a lo visto en los videojuegos, con nuevos personajes y poderes para Sonic. La serie era entretenida y sabía llevarse las cosas con calma, aunque las escenas de acción no fueran tan impresionantes,
y el concepto de los instrumentos mágicos no terminó de encajar, ya que Sonic no necesita de ninguno para poder vencer a sus enemigos. También, como con Sonic el héroe, no pudo tener un buen cierre a su historia, aunque tuvo más capítulos que Sonic el héroe, pero su final es tan abrupto que hace que te quedes decepcionado del desenlace de la serie y su historia, pero eso ya fue culpa de la cancelación de la serie. Como vieron, repasamos las series animadas de videojuegos más importantes y recordadas de esta época, que siguen recordando con cariño y fueron muestra del éxito que se podía tener trayendo una saga de videojuegos popular a la televisión. Y como vimos, muchos lo intentaron, pero la mayoría no tuvo el éxito ni la calidad esperada. Pero ninguno fue tan garrafal y tan insultante como la serie animada de Bubsy. Bubsy es un personaje de videojuegos no muy conocido de los 90s, que sus juegos han sido irregulares y se le considera una mala copia de Sonic. Pero a pesar de eso, los desarrolladores creyeron que llevar a Bubsy a la televisión ayudaría a hacer más conocido al personaje y aumentar las ventas de los juegos de su saga. Se creó un piloto para poner a prueba las capacidades que tendría la serie, durando 22 minutos. Y como les explico, mis drugos, es una de las peores cosas que ha dado la animación en su historia. Esto es algo de otra dimensión, y que sobrepasa los límites de lo malo que puede llegar a ser un programa. Y empezar con el pie izquierdo. En el episodio vemos a Bubsy que prueba una máquina que haría que todo lo que imaginara se haría realidad. Y de hecho la idea no suena mal, se oye como una idea para un capítulo divertido, ¿no? Pero Bubsy es simplemente repugnante. La animación es fea, los personajes son odiosos, sonidos y las voces tan irritantes que, créanme, cuando les digo que ver el primer capítulo entero es un reto. Es tan difícil de ver por lo malo que es, que solo quiere uno que acabe lo más pronto posible. Además de que el capítulo se esfuerza por intentar verse cool, que Bubsy es la hostia, pero es un personaje tan molesto, y sin mencionar su frase de What could possibly go wrong? What could possibly go wrong? Hey, what could possibly go wrong? 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 que repite demasiado en el capítulo, que llega a ser fastidioso y que solo la sobreexplotaron porque todo personaje cool debe tener una frase, ¿no? Pero no, esto no es nada cool ni la chingada, esto es una verdadera abominación, no causa gracia, no es divertido y no puedo creer que haya permitido transmitir esto al aire. Fue tan malo y con críticas tan destructivas al capítulo que se dieron cuenta que la serie no tenía futuro y cancelaron la serie. No me imagino que hubiera sido si lo hubieran continuado. Un capítulo muy negro para las series animadas de videojuegos y un rotundo ejemplo de lo que no se debe hacer. Esta década fue la explotación total de las series animadas de videojuegos, que aunque hubieron más errores que aciertos, se logró mostrar el potencial de este tipo de series y que podían dar un gran impacto al público y ser una buena ayuda para el juego que eran basados. Y se esperaba que en un futuro más sagas que iban surgiendo en el mundo de los videojuegos podrían dar un paso a la televisión y marcar la infancia como la de muchos niños de los 90s con las series de esta década. Ya para el inicio del nuevo milenio y el boom de las series animadas de videojuegos había disminuido, ya que se sobreexplotó bastante durante los 90s y ya no se veía como una idea recomendable para poder sacar más jugo a algunas franquicias de videojuegos. Aunque a pesar de eso, hubieron algunas series destacadas como el anime de Kirby. La saga y el mundo de Kirby, tan colorido y alegre pero con muchas peleas y carismáticos personajes, tenía potencial de sacar una buena serie para televisión y así se lanzó el anime a principios del 2000. Una serie muy llamativa y carismática, con humor pero que sus episodios eran entretenidos y a base de la comedia y el buen uso de su mundo y la historia, además de tener una trama lineal que tuvo su conclusión al final de la serie, y así dieron una serie muy memorable con esta franquicia, y llegó hasta los 100 episodios, una cifra nunca antes alcanzada por cualquier otra serie animada de videojuegos, y fue la primera en usar efectos de animación en 3D. Muchos fans de la saga como de Nintendo extrañan el carisma y buen humor de la serie que aún es recordada hoy en día, y no ven como a los ojos otra posible serie de la bola rosa, ya que tienen el suficiente contenido como para llegar a ser otra serie tan memorable como la que fue el anime. Y así como las tantas series que tuvo en los 90s, el Erizo Azul volvió a las pantallas ahora producido desde su país natal, Japón.
Sonic X llegaría con la intención de ser un boom por la tanta promoción que se le hizo a la serie, que hasta el día de hoy es la más larga y trabajada de Sonic, donde nos cuentan como por un desmadre que se arma con Eggman, los personajes son enviados a la Tierra y necesitarán de las 7 esmeraldas del caos para poder regresar a su mundo y se hacen amigos de un niño llamado Chris, que me causa mucho terror porque podría asegurar que el güey parecía que le gustaba a Sonic. Algo muy extraño e incómodo, si me permiten decirlo. La serie marcó la infancia de muchas personas de esta generación. Es la serie que más cariño se le tiene del Erizo Azul, aunque no sea la mejor de todas objetivamente hablando. Había mucho relleno como todo buen anime tiene, y la historia no siempre se desarrolló de la mejor forma posible, llegando a ser un tanto confusa después de la tercera temporada. Pero a pesar de eso, Sonic X es una serie muy entretenida, perfecta para pasar el rato, y que todo buen fan de Sonic debe vérsela completa, ya que sale la mayoría de personajes de la franquicia y hay muchas referencias a los juegos. Aunque el Sonic de Sonic X se me hace uno que no terminó de encantar por lo simplificado que está, y que subieron sus rasgos de personalidad al punto de que puede llegar a parecer un egoísta que poco o nada le importa lo que esté pasando a su alrededor, a menos que alguien esté en peligro o Eggman haga de las suyas. Tiene buenos personajes y un ritmo muy bueno y estable. Es una serie que se le sigue recordando con cariño y que nos gustaría ver una serie de Sonic como esta otra vez algún día. Hemos repasado todo el camino que han tenido las series animadas de videojuegos a través de los años, con sus altas y sus bajas. Este tipo de series ha sabido evolucionar con el tiempo y traer nuevos conceptos a los mismos. Se puede experimentar mucho con una serie así, ya que no se tiene que apegar por completo al juego. Puede tener su propia historia original, usando obviamente los elementos con los que ya dispone de los videojuegos de la saga. Obviamente se la ha usado siempre de forma publicitaria para los juegos, pero a la vez es un regalo para los fans que quieren más contenido de sus sagas favoritas de videojuegos. Y las productoras han intentado agradecerle a sus fanáticos en la mayoría de ocasiones, y hoy en día las series animadas de videojuegos están teniendo un nuevo aire, con Castlevania, que está en camino de convertirse de las mejores series animadas de videojuegos que ha habido, y que se vienen muchas más producciones animadas sobre videojuegos en el futuro, que con la enorme proyección que están teniendo, es cuestión de tiempo para que este tipo de series vuelvan a explotar como en los 90s y vuelvan a causar furor en todos los amantes de los videojuegos, que eso es por lo que se hicieron al final de cuentas, por amor al arte y amor a los increíbles mundos e historias que ha creado el mundo de los videojuegos. Estas series seguirán marcando a generaciones y seguirán demostrando que la animación y los videojuegos son de las cosas más hermosas que podemos tener en nuestra vida, y que hay que amarlos y apreciarlos por sí mismos.